En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro oculta un misterio, y Miss Marple siempre está escuchando. No olvides dejar tu me gusta, comentar y compartir desde donde nos ves. Mensaje desde París. Pasteles con Dolly. Llovía sin parar desde el amanecer. Esa llovizna inglesa tan particular, que parece no tener principio ni fin. La señorita Marple estaba sentada en su salón, con una labor de punto en el regazo, aunque sus manos permanecieron momentáneamente inmóviles. La grisura de la mañana le sentaba bien a su estado de ánimo contemplativo, y se encontró observando las gotas de lluvia trazar su errante camino por el cristal de la ventana. El chasquido de la verja anunció una visita, y al poco rato apareció el vicario, apresurándose por el sendero con el cuello del abrigo subido y un puñado de cartas apretadas contra el pecho. «Buenos días, señorita Marple», dijo por la puerta entreabierta, sacudiéndose como un spaniel amistoso. «Pasé por allí y la señora Clement me pidió que le trajera esto. Al parecer, llegó uno para usted a través de mi dirección, redirigido desde el extranjero». La señorita Marple dejó a un lado su labor de punto y se levantó para saludarlo. «Qué amable de su parte, vicario. Por favor, entre y protéjase de este mal tiempo. ¿Haré un té? No debo detenerme. El comité conmemorativo se reúne a las 10. Y ya sabes lo que opina la señora Price Ridley sobre la puntualidad». Le entregó las cartas con una leve sonrisa de disculpa, aunque confieso que me fijé en los sellos franceses. ¡Qué emocionante! Cuando el vicario se marchó, la señorita Marple regresó a su silla y examinó el correo. Había las circulares habituales, una nota de su sobrino Raymond, y lo más intrigante, un sobre azul con elegante caligrafía continental y matasellos de París. Había sido enviado primero a Sir Henry Clithering, a su club, y luego reenviado con una breve nota con la familiar caligrafía de Sir Henry. «Mi querida señorita Marple», decía la nota, «esto me llegó de un antiguo colega de París. Creo que podría interesarle, y me he tomado la libertad de sugerirle que podría serle útil. Actualmente estoy en Escocia. De lo contrario, se lo habría entregado en persona. Atentamente, Henry C». La carta estaba escrita en papel oficial, con el membrete de la Sûreté. La señorita Marple se puso las gafas y empezó a leer. «Señora», comenzaba la carta en un inglés cuidadoso que conservaba cierta formalidad continental. «Le escribo por sugerencia de Sir Henry Clithering, quien ha elogiado su notable capacidad de observación. Nos encontramos ante un asunto sumamente delicado, y Sir Henry cree que su particular perspicacia, lo que él llama su visión doméstica, puede resultar invaluable allí donde los métodos oficiales han fracasado hasta ahora». Los labios de la señorita Marple se curvaron en una leve sonrisa. «Querido Sir Henry, tenía un don especial para la frase memorable». La carta continuaba. «Hace 3 días robaron un cuadro del Louvre. No se trataba de un gran lienzo que pudiera ser noticia mundial, sino de un pequeño panel holandés. La encajera de Delft, un óleo del tamaño de un libro, exquisito en sus detalles y muy apreciado por quienes lo conocen. El robo es de lo más desconcertante. No había cerraduras rotas ni señales de violencia. En lugar del original, se dejó una copia, hecha con tanta astucia, que no fue detectada de inmediato. Como puede imaginar, la prensa está muy alterada, y nos presionan considerablemente para que resolvamos el asunto rápidamente. Mademoiselle Martin Delon, nuestra conservadora adjunta, recuerda que Sir Henry le describió en una ocasión cómo usted resolvió un asunto sumamente complejo en su pueblo, observando detalles que otros habían pasado por alto.
Creo que son estos detalles los que pueden ayudarnos en este caso. El robo se llevó a cabo con gran delicadeza, casi con cortesía, si es que se puede decir tal cosa de un crimen. Esto me sugiere una mente que piensa con pequeños pasos cuidadosos, en lugar de con golpes audaces. Si pudieras visitar París, todos los gastos estarían naturalmente cubiertos, y Mademoiselle Delon y yo estaríamos muy agradecidos por tu consejo. La carta estaba firmada. Inspector Lucien Arnault. La señorita Marple leyó la carta 2 veces pensativa. Un pequeño panel holandés. El detalle era significativo. Los paneles, a diferencia del lienzo, no se podían enrollar. Eran rígidos, difíciles de ocultar y de transportar. Quienquiera que la hubiera robado debía tener un plan muy meticuloso, sin duda. Todavía lo estaba considerando cuando el timbre sonó con una fuerza inusual, y un momento después oyó una voz familiar en el pasillo. ¿Dónde está? Jane, Jane, ¿te estás escondiendo? Lady Bantry irrumpió en la habitación como un pequeño torbellino enérgico, con el sombrero ligeramente ladeado y los ojos brillantes de curiosidad. «Dolly», dijo la señorita Marple con sincero placer. «¡Qué grata sorpresa! No me sorprende», declaró Dolly Bantry, quitándose los guantes. «Quedé con el vicario y me dijo que acababa de entregarte correo extranjero». «Sellos franceses», dijo. «Ahora, Jane, sabes perfectamente que los sellos franceses solo pueden significar una cosa. O alguien ha muerto y te ha dejado un castillo, lo cual parece improbable. O ha habido un escándalo delicioso, lo cual es mucho más probable. Déjalo ya». La señorita Marple le entregó la carta sin hacer comentarios. Dolly la leyó con creciente entusiasmo, soltando ocasionalmente pequeñas exclamaciones. «El Louvre. ¡Un robo! Pero esto es magnífico, Jane. Claro que tenemos que ir. Llamaré para pedir entradas inmediatamente. Hay un tren barco por la tarde. Estoy segura. Dolly, no puedo irme corriendo a París». «¿No puedes? Tonterías. No tienes compromisos inaplazables. La señora Clement puede regar tus plantas. El jardín sobrevivirá. Y piensa en los pasteles franceses, Jane, esos pequeñitos con crema». Además, añadió con la voz más seria, «necesitan ayuda, y tú puedes ayudarlos. Sabes que puedes». La señorita Marple dobló la carta con cuidado. Había algo en lo que decía Dolly. El problema sí le interesaba. Un pequeño panel robado con tanto cuidado. Una copia dejada en su lugar. Sugería planificación, paciencia, atención al detalle, y el detalle, como bien sabía Sir Henry, era donde se sentía más a gusto. «Los paneles no ruedan, Dolly», dijo con suavidad. «Así que quienquiera que se los llevó se tomó muchas molestias para transportarlos con seguridad». «Exactamente», dijo Dolly triunfante. «Y llevaremos nuestros sombreros, nuestros impermeables y a nosotras mismas a París, para averiguar qué clase de problema fue. Llamaré a la estación enseguida». Se detuvo en la puerta. «¿Crees que deberíamos empacar ropa de noche? Nunca se sabe en París». «Creo», dijo la señorita Marple, «que deberíamos prepararnos con sensatez y prepararnos para el trabajo más que para el placer. Aunque confieso», añadió con una sonrisa, «que no rechazaría un buen pastel francés si me lo ofrecieran». Dolly se rió. «Pasteles y crimen, Jane. ¿Qué más se puede pedir?» Al anochecer, la señorita Marple había preparado una modesta maleta, había dejado instrucciones a su doncella y le había informado a la esposa del vicario que estaría fuera unos días por un pequeño asunto personal. No mencionó París ni el Louvre. Tiempo de sobra para eso cuando regresara con, esperaba, una solución satisfactoria. El taxi llegó puntualmente a las 6. Dolly, irreprimiblemente alegre a pesar de la lluvia constante, había traído suficiente equipaje para un mes.
Hay que estar preparado, declaró con expresión de abatimiento mientras el taxista cargaba las maletas. París no es St. Mary Mead. Por supuesto que no, coincidió la señorita Marple, acomodándose en el taxi con el bolso en el regazo. Pero mientras conducían por los callejones, cada vez más oscuros, hacia la estación, se encontró pensando que quizás en lo más importante, París y St. Mary Mead no eran tan diferentes después de todo. En su experiencia, la gente era muy parecida en todas partes. Tenían las mismas vanidades, las mismas debilidades, los mismos pequeños hábitos delatores. Y era en esos hábitos, en esos pequeños detalles pasados por alto, donde a menudo se escondía la verdad. El tren-barco los esperaba cuando llegaron, con vapor elevándose en el húmedo aire vespertino. Mientras encontraban su compartimento y se preparaban para el viaje, la señorita Marple contempló el andén, observando a los demás pasajeros que se apresuraban bajo la lluvia. En algún lugar de París, un cuadro había sido robado con notable delicadeza y cuidado. Alguien lo había planeado, ejecutado y creído estar a salvo. Pero seguro, reflexionó la señorita Marple mientras el tren arrancaba, era un término muy relativo, y quienes se creían completamente a salvo a menudo cometían los errores más curiosos. El tren ganó velocidad y los llevó hacia el canal, hacia París y hacia los pequeños y reveladores detalles que allí les aguardaban. Charla de trenes y cartera pesada. El pequeño vagón salón del tren-barco tenía la elegancia descolorida de una época pasada. Todo terciopelo burdeos y herrajes de latón pulido que necesitaban un brillo aún mayor. La señorita Marple y Dolly Bantry se habían reservado un rincón cerca de la ventana, donde el traqueteo rítmico de las ruedas les proporcionaba un relajante acompañamiento a su viaje. «Espero que tengan un té como Dios manda en el vagón comedor», dijo Dolly, colocando una sombrerera en el portaequipajes superior. «Aunque supongo que a esta hora es más probable que sea algo continental y misterioso con limón». La señorita Marple sonrió, pero no dijo nada. Observaba a los demás pasajeros mientras se preparaban para el largo viaje que les esperaba. Era una costumbre suya observar en silencio, y le había resultado útil en la mayoría de los casos. Un joven pálido entró primero, moviéndose con la precisión de quien se pasa el día manipulando objetos frágiles. Vestía un traje de corte impecable que había tenido mejores tiempos, y la señorita Marple notó que sus dedos presentaban tenues manchas que podrían haber sido de pintura o barniz. Se sentó al otro lado del pasillo y de inmediato sacó un periódico francés que comenzó a leer con aparente absorción. «Ese caballero parece erudito», susurró Dolly. «Quizá un catedrático de Oxford». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, entró una joven, trayendo consigo un aroma a perfume caro y un aire de elegancia parisina que hacía que el descolorido coche de salón pareciera más desaliñado en comparación. Tendría unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en un elegante moño, y llevaba una gran cartera de cuero que manejaba con evidente cuidado. Detrás de ella venía un mozo con una caja de pinturas compacta que depositó en el asiento junto a ella. «Gracias», dijo ella con una sonrisa encantadora, poniéndole una moneda en la mano. El joven con el periódico levantó la vista y la señorita Marple vio un destello de reconocimiento en ambos rostros. «Señorita Marchon», dijo, levantándose un poco, «nos volvemos a encontrar. ¿Sigue copiando a los maestros?» «Sigo restaurándolos como Tubano», respondió ella con una leve risa. «Aunque confieso que creo más que reparo. Al final hay poca diferencia», dijo Vane, y había algo en su tono que sugería una vieja discusión llevada a cabo amistosamente.
llegó un tercer pasajero, un caballero corpulento de unos 55 años, con la apariencia elegante de alguien que almorzaba bien y con frecuencia. Sus puños, observó la señorita Marple, tenían una capa de tiza azul pálido, como si hubiera rozado algo en un almacén o taller. Se movía con la seguridad de un hombre de negocios exitoso. «Señor Lefebvre», dijo la joven Mademoiselle Marchon. «¡Qué delicia! ¿También viaja a París?» «En efecto, mademoiselle. Tengo que preparar un envío. Marcos para Buenos Aires. Algunas piezas del siglo XVIII bastante finas». Se acomodó con un suspiro de satisfacción, aunque confieso que, después de los periódicos de hoy, me pregunto si a alguno de nosotros se nos permitirá sacar siquiera una postal del Louvre. «¿Has oído hablar del robo entonces?», dijo Vane doblando su periódico. «¿Quién no? Robaron la encajera de Delft a plena luz del día. O eso dicen los periódicos, aunque siempre tienden a exagerar». Lefebvre sacó una pitillera de oro. «Aún así, es un asunto arriesgado. El Louvre no es una casa de campo donde uno puede colarse por una ventana». «Claro que no», dijo Vane en voz baja. «La seguridad es bastante notable, o al menos eso se supone». La última pasajera en entrar en su compartimento fue inesperada. Una monja mayor y serena se sentó silenciosamente cerca de la puerta. Su hábito era sencillo y desgastado, y llevaba una pequeña bolsa de la que inmediatamente sacó un trozo de tela. Las agujas comenzaron a tintinear con un ritmo constante, pero sus ojos, notó la señorita Marple, eran observadores a pesar de su mirada abatida. Dolly, que nunca dejaba que el silencio se extendiera, se inclinó hacia adelante. «Me temo que he sido bastante negligente. Me perdí la historia por completo. ¿Qué es eso del robo en el Louvre?» «Era notable», reflexionó la señorita Marple, la rapidez con la que la gente se volvía habladora cuando se creía en presencia de personas desinformadas. Lefebvre, en particular, parecía ansioso por exhibir sus conocimientos. «Un pequeño panel holandés de Lady Bantry», empezó, tras haber acertado con el título de Dolly por su actitud. «Del siglo XVII, nada especialmente grande ni famoso, pero exquisito a su manera. Lo curioso es que nadie lo notó de inmediato. Se dejó una copia en su lugar». «¡Qué extraño!», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pensé que el Louvre se daría cuenta de estas cosas de inmediato». «Cualquiera diría que sí», asintió Vane. Parecía elegir sus palabras con cuidado, pero tengo entendido que a veces cierran las galerías brevemente para probar los sistemas de alarma, unos minutos aquí y allá. Es bastante rutinario. Normalmente al mediodía», añadió Mademoiselle Marchon. «En las galerías más pequeñas, solo 5 o 10 minutos mientras revisan los sensores. Los copistas hemos aprendido a adaptarnos a eso». «¿Copistas?», dijo Dolly con interés. «Pero sí, señora. Se nos permite montar nuestros caballetes y copiar las obras maestras. Para estudio, ¿entiende? Y para vender a coleccionistas que no pueden permitirse los originales». Señaló su portafolio. «Llevo mi trabajo dentro y fuera cada día como pan recién salido del horno. Como decía mi madre, el portero nos sella las tarjetas en la puerta». «¡Qué confiados son!», observó la señorita Marple. «Ah, pero hay trámites, señora. Todo debe mostrarse, sellarse y registrarse. La burocracia es formidable». Mademoiselle Marchon sonrió con tristeza. «Aunque confieso que, después de hoy, sin duda sospecharán aún más. ¿Estabas allí?», preguntó Dolly. «En el Louvre, quiero decir, cuando ocurrió». «Estaba trabajando cerca, sí, copiando un Vermeer en la misma ala, aunque no noté nada inusual». Se encogió de hombros con ese tono típicamente francés que sugería impotencia e indiferencia. «Uno se absorbe en el trabajo, ¿entiendes?». Lefebvre rió entre dientes. «Yo también estaba allí, por casualidad, consultando sobre un marco
para una de sus nuevas adquisiciones. Firmé entrada a las 11:50 y salí al mediodía. Mi puntualidad, me temo, me convierte en un sospechoso muy insatisfactorio. Y yo, dijo Vane, estaba examinando el deterioro superficial de las galerías italianas. Uno de los conservadores me pidió mi opinión. Dudó. Aunque debo decir que la costumbre del Louvre de usar barniz de masilla crea problemas. Se decolora con mucha facilidad con la humedad. —¿Plums? —dijo Dolly desconcertada. —Una especie de niebla superficial, Lady Bantry. Ocurre cuando ciertos barnices se exponen a la humedad o cuando se aplican incorrectamente, lo que arruina la experiencia de la vista. Vane pareció entusiasmarse con el tema. Por supuesto, hay maneras de tratarlo. Una ligera aplicación de miel bien diluida puede hacer maravillas. Los antiguos restauradores lo sabían. La señorita Marple, que había estado sacando discretamente una bolsa de papel de su bolso, la ofreció. —Grajeas de limón —dijo—. Me parece que asientan el estómago en estos viajes largos. Hermana, ¿puedo ofrecerle una? La monja levantó la vista de su labor y sonrió. —Es usted muy amable, señora. Mientras la anciana religiosa tomaba un dulce, su mirada se posó en la cartera de Mademoiselle Marchon, apoyada en el asiento. —Tu cartera es muy bonita, hija mía —observó con dulzura—, aunque parece pesada. ¿No te cansa cargarla? La señorita Marchon se rió. —Pesa muchísimo, hermana. ¿Pero qué se le va a hacer? El yeso es pesado y las tablas deben ser sólidas para proteger la tela. —¿Yeso? —dijo Dolly—. El fondo blanco sobre el que pintamos, señora, le da peso a todo —dijo, palmeando la carpeta con cariño—. Pero este es mi sustento, así que lo llevo con gusto. La monja volvió a tejer, pero la señorita Marple percibió un destello de interés en sus ojos. Es interesante, pensó, lo mucho que ven los observadores cuando fingen no ver nada. La conversación derivó hacia otros temas mientras el tren traqueteaba en la oscuridad. Lefebvre habló del mercado del arte en Sudamérica, donde les aseguró que había un apetito voraz por las antigüedades europeas. Vane analizó los desafíos de la restauración con el entusiasmo cuidadoso de un hombre que ama su oficio. Mademoiselle Marchon contó una divertida historia sobre una anciana turista estadounidense que confundió su copia con el original y se ofreció a comprarla en el acto. Pero la señorita Marple notó los pequeños detalles. El modo en que los dedos de Vane tamborileaban nerviosos cuando se mencionaba el robo, la actitud protectora con que Mademoiselle Marchon mantenía una mano sobre su portafolios, el tenue polvo de tiza azul en el puño de Lefebvre, que él ocasionalmente cepillaba distraídamente, y la monja tejiendo sin parar, cuyos ojos no se perdían nada a pesar de su aparente concentración en la costura. «¡Qué afortunados somos!», dijo Dolly alegremente, «de viajar con compañeros tan sabios. La señorita Marple y yo vamos a París solo por placer, aunque confieso que el misterio le da un toque especial al viaje». «Sin duda debes visitar el Louvre», dijo Lefebvre, «aunque quizá debas esperar un día o dos hasta que se calme el alboroto». «Oh, creo que nos visitaremos pronto», dijo la señorita Marple con dulzura. «Después de todo, hay que ver las cosas mientras están frescas, ¿no crees?» Algo en su suave tono hizo que Vane la mirara fijamente, pero Dolly ya estaba hablando de pasteles franceses y el momento pasó. Mientras el tren continuaba su marcha nocturna, la señorita Marple permanecía sentada en silencio, con sus agujas de tejer tintineando al ritmo de las de la monja de enfrente. Pero su mente estaba ocupada con los pequeños detalles que había observado. Una cartera que pesaba como un pan. Paneles que no se podían enrollar, cierres al mediodía para pruebas de alarma, copistas entrando y saliendo como pan de un horno,
Y sellos, siempre sellos en las tarjetas de salida. Pedazos, pensó, solo pedazos por ahora. Pero los pedazos encajaban si uno tenía la paciencia de ver el patrón. La galería y el panel copiado París los recibió con un tenue sol otoñal y el aroma de castañas asadas. A media mañana la señorita Marple y Dolly se habían instalado en su hotel, un modesto establecimiento cerca de las Tullerías que, según Dolly, era perfectamente adecuado, aunque deseaba que la plomería fuera más fiable. El inspector Arnaud les había enviado un mensaje solicitando su presencia en el Louvre lo antes posible, y al mediodía se encontraban en el ala de Non, escoltadas a través de galerías de silenciosa magnificencia hacia la escena del crimen. Mademoiselle Delon los recibió en el pasillo donde había estado colgada la encajera. Era una mujer de unos 40 años, de mirada inteligente y el aire ligeramente apurado de quien no ha dormido bien en días. Madame Marple, Lady Bantry, gracias por venir. El inspector Arnaud se unirá a nosotros en breve. Mientras tanto, si desean examinar la pintura, ha sido retirada de la exposición pública por razones obvias, pero podemos verla en la sala de conservación. Me gustaría ver dónde está colgado primero, dijo la señorita Marple, y comprender las circunstancias. Delon asintió y señaló la galería. Este vano alberga nuestros paneles holandeses más pequeños. La encajera colgaba aquí, a la altura de los ojos, perfectamente posicionada para la luz natural que entraba por las ventanas del triforio. No es una de nuestras obras más famosas, comprende, pero tiene sus admiradores fieles. ¿Y el robo?, preguntó Dolly. Creemos ahora que la sustitución se produjo al mediodía, afirmó la señorita Marple durante la prueba de alarma. Dijo la señorita Marple. Tanto Arnaud como Delon la miraron fijamente. ¿Sabe usted de esto?, preguntó el inspector. Lo oímos mencionar en el tren, dijo la señorita Marple con suavidad. Tengo entendido que es un procedimiento rutinario. Así es, confirmó Delon. Cada pocas semanas probamos los sensores en las galerías más pequeñas. La zona está acordonada. Se pide a los visitantes que salgan y el personal técnico comprueba que todo funciona correctamente. Tarda unos 5 minutos, rara vez más de 10. Y ayer esto ocurrió. ¿A qué hora? La bahía se cerró a las 12:10 en punto. La amarré yo mismo. Se abrió de nuevo a las 12:25. ¿Y cuándo notaste que algo andaba mal? Las mejillas de Mademoiselle Delon se ruborizaron levemente. No inmediatamente, me avergüenza decirlo. El cuadro parecía correcto desde lejos. Fue solo más tarde, alrededor de las 4, cuando pasé por allí cerca, que noté algo extraño en la superficie. Una especie de neblina, muy tenue. Pensé que tal vez era la condensación del aliento de los visitantes o un efecto de la luz de la tarde. Pero le preocupó, dijo la señorita Marple. Así fue. Se lo comenté al director y vino a mirar. Vio enseguida lo que me había perdido. La pincelada estaba mal, el panel demasiado liso. A las 4:30 ya lo habíamos desmontado de la pared y confirmamos que era una copia. La señorita Marple se acercó para examinar el cuadro. Mostraba a una joven inclinada sobre su encaje, capturada en ese momento de profunda concentración que los maestros holandeses plasmaron con tanta belleza. Pero Mademoiselle Delon tenía toda la razón. Había una ligera uniformidad en la superficie, una floración que opacaba ligeramente los colores. ¿Puedo? La señorita Marple sacó unas gafas para leer de su bolso y se inclinó para examinar la montura más de cerca. Por supuesto, señora. El marco era sencillo, apropiado para la época. La señorita Marple observó los pequeños botones giratorios que sujetaban el panel contra el tablero. Eran de latón, deslustrados por el tiempo, pero algo que estaba enganchado en la rosca de un tornillo
la hizo reflexionar. «¿Tiene usted una lupa, inspector?» Arnott sacó uno de su bolsillo, y la señorita Marple examinó el tornillo con atención. Allí, apenas visible, había una hebra de fibra pálida, no negra como el fieltro que solía revestir tales marcos, sino de un tejido más fino, quizás de lino. «¿Este marco ha sido abierto recientemente?», preguntó. «No por el personal del museo», dijo Delon con firmeza. «Llevamos registros meticulosos. El marco no se ha tocado en 3 años». La señorita Marple no dijo nada, pero observó el detalle con atención. Giró ligeramente el marco y examinó la etiqueta de papel del reverso. Llevaba el sello del museo y los datos de acceso, todo perfectamente correcto. Sin embargo, había algo extraño en un borde, una tenue línea donde el papel parecía ligeramente arrugado, como si la humedad lo hubiera tocado y secado. «¿Quién tuvo acceso a esta galería ayer?», preguntó Dolly, que había estado escuchando con un silencio inusual. Arnott consultó un cuaderno. El personal técnico durante la prueba de alarma, por supuesto. 2 electricistas que estuvieron supervisados en todo momento. Los encargados de la galería, Madame Raymond, y su asistente, el portero Gastón, que sella las tarjetas de salida. El señor Vallet, el asistente del registrador, que controla las llaves, los permisos y las visitas. «Tenemos un libro de registro. Déjame ver». Pasó las páginas. Una fiesta escolar por la mañana se fue a las 11:30. Varios visitantes individuales a lo largo del día, entre ellos el señor Lefebvre, que estaba asesorando sobre marcos. El señor Bain, el restaurador inglés, que examinó algunas superficies en la sección italiana, pero también firmó el registro de esta ala. «¿Y los copistas?», preguntó la señorita Marple. «Ayer había 3 personas trabajando en el edificio, 2 en la gran galería con los grandes lienzos y Mademoiselle Marchand, aquí en esta ala, copiando un Vermeer Punt de Lon. Caminó hasta el fondo de la galería. Estaba situada justo ahí, junto a la ventana. Una excelente copista, muy dedicada». «Ya veo», dijo la señorita Marple pensativa. «El misterio», dijo Arnott con evidente frustración, «es que nadie vio nada inusual. La pintura estaba presente y correcta antes de la prueba de alarma. La bahía estuvo sellada durante 15 minutos como máximo. Al reabrirse, la pintura parecía intacta. Sin embargo, de alguna manera, en ese breve lapso, se produjo un cambio». «Y nadie forzó el marco», dijo la señorita Marple. «Precisamente. Los botones de giro estaban intactos. El respaldo estaba seguro. Es como si el interruptor lo hubiera hecho alguien con tiempo y conocimiento. Sin embargo, no podemos determinar cuándo existió tal tiempo». La señorita Marple se quedó en silencio por un momento, sus ojos recorriendo la galería, absorbiendo la luz, las distancias, las líneas de visión. «Me gustaría», dijo finalmente, «hablar con el personal presente, en particular con el copista y con quienes se encargan de los trámites de salida, y tal vez me puedan mostrar dónde registran los copistas sus materiales cuando salen del trabajo». «Por supuesto», dijo Arnott, «aunque te advierto que los he interrogado a todos con suma minuciosidad. Sus relatos son coherentes y, hasta donde puedo determinar, veraces». «Estoy segura de que sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero a veces, inspector, no son las grandes mentiras las que importan, sino las pequeñas verdades que la gente dice sin darse cuenta de su importancia». Mientras se preparaban para salir de la galería, la señorita Marple volvió a mirar el panel holandés con su falso florecimiento y su fibra oculta. Alguien había sido muy astuto, pensó, lo suficientemente astuto
como para trabajar a la luz del día, bajo las narices de guardias y conservadores, sin dejar apenas rastro de su paso. Casi ningún rastro. Pero, en la experiencia de la señorita Marple, casi nunca era suficiente. La señorita Marple nota la floración del barniz. Las oficinas administrativas del Louvre no poseían la grandeza de las galerías. Eran espacios estrechos y prácticos, donde los archivadores competían por espacio con pilas de catálogos, y el tenue olor a café competía con el de papel viejo. El inspector Arnott les había facilitado una pequeña sala de conferencias, y fue allí donde trajo el cuadro, cuidadosamente desmontado de su marco y colocado sobre un caballete acolchado. El director se mostró muy reticente. Explicó, pero lo convencí de que unos ojos nuevos podrían ver lo que nos habíamos perdido. La señorita Marple se acercó lentamente al panel, observándolo desde varios ángulos antes de acercarse. La pintura en sí misma era encantadora en su simplicidad. Una joven trabajando, capturada en ese momento de quietud que sugería una completa absorción. El falsificador era hábil. No se podía negar. «La copia es bastante buena», observó Dolly, que se había situado cerca de la ventana donde la luz era más fuerte. «Demasiado bueno en algunos aspectos», dijo Mademoiselle Delon. Se había unido a ellos. Su interés profesional superaba su evidente cansancio. El original presenta las irregularidades propias del tiempo, pequeñas grietas en la pintura, variaciones en el barniz donde se ha limpiado a lo largo de los siglos. Este se ha envejecido, pero carece de esas imperfecciones orgánicas. La señorita Marple se acercó con las gafas de leer sobre la nariz. La floración que mencionaste es bastante uniforme en toda la superficie, ¿verdad? Sí, eso fue lo primero que me llamó la atención, aunque en ese momento no podría decir por qué. ¿Puedo tocarlo muy suavemente? Arnott dudó y asintió. Si tienes cuidado. La señorita Marple se quitó el guante y pasó las yemas de los dedos por una esquina del panel. Luego se los llevó a la nariz en un gesto que hizo que Dolly parpadeara con sorpresa. «Jane, ¿en serio?» Pero la expresión de la señorita Marple era pensativa. Hay una ligera dulzura en la superficie. No es desagradable, pero sí distintiva. Miró a Mademoiselle Delon. ¿Ha limpiado esto desde que lo descubrieron? No, señora. Lo hemos tocado lo menos posible. Entonces, esta dulzura proviene del método del falsificador. La señorita Marple se volvió hacia Arnott. Anoche en el tren, Monsieur Van habló de usar miel para tratar la eflorescencia de los barnices antiguos. Dijo que los restauradores antiguos conocían la técnica. Arnott tomó nota. ¿Crees que estaba describiendo su propio método? Quizás, simplemente estaba demostrando conocimientos relevantes. Pero creo que alguien usó miel o algo muy parecido para crear esta falsa floración, para que la copia pareciera más antigua de lo que es, para disimular la novedad del barniz. Se movió para examinar el marco que yacía sobre la mesa junto al panel. Los botones giratorios brillaban débilmente a la luz. «Inspector, ¿tendría usted por casualidad el tablero original, el que estaba detrás del panel en el marco?» «Creo que sí». Arnott habló brevemente con un asistente que desapareció y regresó con una fina lámina de madera toscamente cortada para encajar en el interior del marco. La señorita Marple la examinó con atención, sosteniéndola a contraluz. Por un lado, cubierta de papel viejo con sellos y anotaciones de museos, la tabla parecía completamente normal, pero al darle la vuelta, algo le llamó la atención. «Ahí», dijo suavemente, señalando un borde. Los demás se agolparon a su alrededor. Donde la señorita Marple indicó, el papel mostró una leve decoloración.
una línea de marea, como si un líquido lo hubiera tocado y se hubiera evaporado. La marca era sutil, fácil de pasar por alto, pero inconfundible una vez señalada. «Daños por agua», sugirió Delon. «No lo creo. El agua habría deformado aún más el papel y dejado una mancha diferente». La señorita Marple tocó la marca con suavidad. «Esto parece más bien pegamento o quizás goma arábiga, el tipo de adhesivo que se usa para sellar un borde». «¿Pero por qué sellarlo?», preguntó Dolly. «El tablero de soporte está diseñado para proteger el panel, no para sellarlo». «A menos que», dijo la señorita Marple, «alguien quisiera aparentar que el fondo no había sido tocado recientemente. Un sello sugeriría un cierre oficial, algo obra del propio museo, no de un ladrón». Arnott tomaba notas rápidamente. «¿Sugieres que el intercambio no ocurrió durante la prueba de la alarma, sino antes? ¿Que alguien tuvo acceso para retirar la pintura, crear este sello y volver a colocar todo con tanta precisión que no nos dimos cuenta?» «Sugiero», dijo la señorita Marple con cautela, «que alguien pensó en cada detalle con sumo cuidado. La flor de miel para envejecer la copia, el sello para sugerir autenticidad. Estas no son acciones de alguien que trabaja con prisas». Regresó al marco y examinó los tornillos que sujetaban los botones de giro. «Y aquí veis, atrapada en el hilo, esta fibra pálida». Delon sacó una lupa y lo observó. «Parece lino, pero nuestras tablas de soporte están forradas con fieltro negro, no con lino». «Precisamente», dijo la señorita Marple, «lo que sugiere que en algún momento este marco tuvo un soporte diferente, uno forrado con lino claro en lugar de fieltro negro». La sala estaba en completo silencio. Incluso Dolly, siempre tan dispuesta a hacer preguntas, parecía percibir que algo significativo emergía de estas pequeñas observaciones. «A ver si me entiendes», dijo Arnott lentamente. «¿Crees que la pintura fue desmontada, que la copia se colocó sobre un nuevo soporte forrado con lino claro y que todo se volvió a sellar con papel engomado para que pareciera oficial? Quizás más tarde, este soporte temporal fue reemplazado por el soporte del museo, pero no sin antes dejar estas huellas». «Eso explicaría varias cosas», dijo la señorita Marple. «¿Por qué nadie notó nada extraño durante la prueba de la alarma? ¿Por qué el marco no muestra señales de haber sido trabajado a toda prisa? ¿Por qué la copia ya estaba en su sitio cuando regresó Mademoiselle Delon? Pero, ¿cuándo pudo suceder esto y quién lo hizo?» La señorita Marple juntó las manos. «En cuanto a cuándo, aún no lo puedo decir con certeza, pero sospecho que se hizo abiertamente en circunstancias en las que semejante trabajo parecería completamente natural». «¿Te refieres a durante la prueba de alarma?», dijo Delon. «O tal vez», dijo la señorita Marple con suavidad, «en un momento en que alguien con acceso legítimo pudiera trabajar en un marco sin despertar sospechas, alguien de confianza, alguien cuya presencia pasara desapercibida». Volvió a mirar el panel, su falso esplendor y su cuidadoso engaño. Quien hizo esto entiende muy bien de pintura. Conoce los barnices, el envejecimiento y los pequeños detalles que dan autenticidad a una obra. También comprende los procedimientos, cómo funcionan los museos, cuándo se revisan las cosas y cuándo no. «Eso podría describir a varias personas», dijo Arnott con frustración. «Restauradores, conservadores, copistas experimentados». «En efecto», coincidió la señorita Marple, «pero también sugiere algo más. No fue un crimen pasional ni una oportunidad repentina. Fue planeado metódica y cuidadosamente, lo que significa que habrá otras pistas,
otras pequeñas inconsistencias si uno sabe dónde buscar. Se volvió hacia Delon. Mencionaste que Mademoiselle Marchand estuvo trabajando en esta galería ayer. ¿Dónde exactamente colocó su caballete? Cerca de la ventana norte, señora. Le gusta la luz natural para su copia de Vermeer y su portafolios. ¿Dónde lo habría guardado? Junto a su caballete, supongo, o quizás apoyada en la pared. Los copistas son bastante territoriales con sus materiales. La señorita Marple asintió lentamente. Me gustaría mucho hablar con Mademoiselle Marchand y también con el portero que sella las tarjetas de salida. A veces, las pequeñas rutinas revelan las mayores discrepancias. Mientras se preparaban para salir de la sala de conservación, la señorita Marple echó un último vistazo al cuadro, con su superficie melosa y sus cuidadosas mentiras. Alguien había sido muy astuto, pensó, pero la astucia, aunque admirable a su manera, a menudo cegaba a la gente ante sus propios pequeños errores, y eran esos errores, invisibles para los astutos, pero obvios para los observadores, los que finalmente revelaban la verdad. La tarjeta del copista con el sello al revés. Madame Raymond resultó ser una mujer formidable de quizás 60 años, con cabello gris acero recogido severamente y el tipo de expresión sensata que sugería que había visto todo lo que el mundo del arte podía ofrecer y no estaba. Impresionada por la mayor parte, los copistas son mi responsabilidad, declaró, instalándose en la pequeña oficina, con aire de quien defiende su territorio. Los he supervisado durante 15 años y conozco a cada uno, sus costumbres, su trabajo, su carácter. Estoy segura de que sí, dijo la señorita Marple con cariño. Debe requerir mucha paciencia y atención. Madame Raymond se suavizó un poco al reconocerlo. Así es, señora. Hay artistas, como comprenderá, con todo el temperamento que eso implica, pero también son huéspedes de este museo y deben seguir nuestros procedimientos al pie de la letra. Las tarjetas de salida, por ejemplo, añadió la señorita Marple. Precisamente. Todo copista debe presentar su obra al portero al salir. Lienzo o tabla, da igual. Gastón sella la tarjeta para indicar que la obra ha sido inspeccionada, y yo la firmo si hay alguna duda. Es un sistema sencillo pero efectivo. ¿Y ayer? ¿Todo estuvo normal? Madame Raymond dudó, y en esa vacilación, la señorita Marple detectó algo interesante. Así lo parecía en aquel momento, pero ahora, al mirar atrás, había una pequeña irregularidad. Abrió un cajón y sacó una ficha. Tome, esta es la tarjeta de salida de Mademoiselle Marchand de ayer. La señorita Marple aceptó la tarjeta con cuidado. Era un formulario estándar impreso con espacios para la fecha, el nombre del copista y una descripción de la obra que se iba a retirar. En la parte inferior había un sello ovalado en tinta morada y debajo 2 firmas. El sello está al revés, observó Dolly mirando por encima del hombro de la señorita Marple. Era cierto, la fecha era legible, se leía correctamente, pero las palabras del sello estaban invertidas, legibles solo al girar la tarjeta completamente. Gastón ha sellado miles de estas tarjetas, dijo Madame Raymond, con voz preocupada. Nunca lo he visto sujetar mal la mano. Es un animal de hábitos. Podía estampar tarjetas incluso dormido. Quizás estaba distraído, sugirió Arnaud. Quizás. Asintió Madame Raymond, aunque parecía dudosa. Pero hay algo más. El señor Vallet refrendó esta tarjeta él mismo. Normalmente soy yo quien la refrendo. Pero si hay alguna irregularidad, el señor Vallet, como registrador adjunto, tiene la autoridad para validar la salida. La señorita Marple examinó las firmas. Ambas eran claras y aparentemente auténticas.
El señor Ballet mencionó por qué firmó esta tarjeta en particular. Dijo que Gastón había cometido un pequeño error con el sello y quería confirmar que todo estaba en orden. En ese momento parecía razonable. ¿Y la obra que se está eliminando? ¿La descripción? Madame Raymond señaló la línea pertinente. En proceso, copia de Vermeer, lienzo sobre tabla. Eso sería correcto para la obra de Mademoiselle Marchon. La señorita Marple giró la tarjeta entre sus manos, examinándola desde diferentes ángulos. El sello invertido era ciertamente extraño, pero la contrafirma de Ballet lo hacía parecer un asunto administrativo menor, en lugar de evidencia de algo más serio. ¿Dónde está ahora el señor Ballet?, preguntó. En su oficina, creo, dijo Arnaud. ¿Hablamos con él? Creo que debemos hacerlo, dijo la señorita Marple. Pero primero, inspector, ¿podríamos examinar su despacho, en particular su escritorio y el sello que usa? Arnaud pareció desconcertado, pero estuvo de acuerdo. La oficina del señor Ballet era un espacio pequeño y meticulosamente organizado, propio de alguien cuyo trabajo implicaba gestionar innumerables permisos y trámites. No estaba presente, pues había ido a buscar su almuerzo al comedor del personal, lo que les dio unos minutos para examinar el espacio. La atención de la señorita Marple se dirigió de inmediato al escritorio. En el centro había un papel secante, y sobre él, apenas visible en tinta morada, estaba la imagen invertida del sello ovalado que habían visto en la tarjeta de Mademoiselle Marchon. «Lo probó aquí», dijo Dolly. «Más que probado, creo», dijo la señorita Marple. Se inclinó para examinar el secante más de cerca. «Mira, hay varias impresiones parciales, todas al revés. Alguien estaba practicando». Sobre una mesa auxiliar había una almohadilla para secar, del tipo que se usa para secar documentos. Pero lo que llamó la atención de Dolly fue una leve marca púrpura en su superficie, lo suficientemente reciente como para que la almohadilla todavía estuviera ligeramente húmeda. La señorita Marple lo tocó cuidadosamente con la punta de un dedo. Alguien practicó aquí también, probando el sello, quizá viendo cuánta presión aplicar. Arnaud se volvió hacia Ballet con expresión seria. «Señor, creo que debe contarnos todo sobre sus movimientos de ayer, entre el mediodía y la 1». Ballet se hundió en su silla, y su compostura se desmoronó. «Almorcé aquí como dije. Fui a buscar mi bandeja a las 12:10, quizás a las 12:15. Cuando regresé, todo parecía normal. Comí rápido y volví al trabajo. ¿Y no notaste nada inusual? Nadie en tu oficina. Nadie. Aunque…» hizo una pausa pensando. «La ventana estaba entreabierta cuando regresé. Recuerdo haberlo notado porque la había cerrado antes de irme. Pensé que quizá había pasado el personal de limpieza». La señorita Marple se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Abajo había un tranquilo patio al que se accedía por varias puertas. «Alguien entró mientras almorzabas», dijo. «Alguien que conocía tu rutina, que sabía dónde guardabas el sello, que necesitaba practicar su uso antes de aplicarlo a una tarjeta real. Alguien que quería asegurarse de que, si surgía alguna duda, tu firma en esa tarjeta validara la salida». «¿Pero por qué poner el sello al revés?», y preguntó Dolly. «Seguro que eso solo llama la atención». «¿Por qué?», dijo la señorita Marple con suavidad. Quien practicó con el sello boca abajo sobre el papel secante olvidó, en el momento de usarlo, invertir la posición de la mano. Es el tipo de error que se comete cuando se ha ensayado algo de una manera y luego se intenta hacerlo de otra bajo presión. Se volvió hacia Ballet. «Se suponía que usted era la garantía, señor. Su firma en esa tarjeta era un seguro contra cualquier duda.
El ladrón fue lo suficientemente astuto como para comprender que un sello irregular, validado por el propio asistente del registrador, parecería un pequeño error administrativo, más que una prueba de irregularidad. Las manos de Ballet temblaron levemente al extender la mano hacia su escritorio. Le juro que no sabía nada de esto. Solo intentaba corregir un error. Le creo, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero alguien más tuvo mucho cuidado de utilizarlo sin su conocimiento. Y eso, señor Ballet, nos dice mucho sobre el cuidado con el que se planeó este robo tiza en un puño. Miel en un trapo. La tienda de Monsieur Lefebvre ocupaba un edificio estrecho en una calle paralela al Sena. Era el tipo de establecimiento que atendía a coleccionistas y comerciantes, más que a curiosos ocasionales. Su escaparate lucía un único marco ornamentado del siglo XVIII, sobre terciopelo oscuro. «Deberíamos haber llamado antes», murmuró Dolly mientras se acercaban. «Por el contrario», dijo la señorita Marple, «encuentro que las visitas inesperadas a menudo resultan muy esclarecedoras». Sonó una campana al entrar, y Monsieur Lefebvre salió de la trastienda limpiándose las manos con un paño. Su expresión de bienvenida profesional se transformó en reconocimiento al ver a la señorita Marple. «Señora del tren, qué encantadora coincidencia». Su sonrisa era cortés, pero la señorita Marple detectó un destello de cansancio en sus ojos. ¿Ha venido quizás a admirar marcos? ¿O le interesa el mercado del arte? Ambas cosas, en cierto sentido, dijo la señorita Marple con amabilidad. El inspector Arnott sugirió que habláramos con todos los que estaban en el Louvre el día del robo. Es pura rutina, ¿entiende? Claro, claro. Lefebvre les indicó una pequeña oficina, aunque me temo que no puedo contarles mucho. Estuve allí brevemente para consultar sobre un marco para una de sus adquisiciones. Firmé antes del mediodía y me fui poco después. Mi agenda lo confirmará. La señorita Marple recorrió con la mirada el taller. Era un espacio profesional lleno de molduras y muestras de marcos, con herramientas colgadas ordenadamente en las paredes. En un rincón había una caja a medio llenar, con virutas de madera y paja visibles en los bordes. «¿Estás preparando un envío?», observó. «¿A Buenos Aires? Sí. Hay un buen mercado de antigüedades europeas en Sudamérica. Son marcos, en su mayoría vacíos, aunque a veces incluyo piezas pequeñas para clientes habituales». Hablaba con soltura, como un hombre acostumbrado a explicar su negocio. Arnott se había acercado a la caja con expresión pensativa. La señorita Marple notó que observaba con especial interés los puños de la chaqueta de Lefebvre. «¿Ha estado usted trabajando con tiza, señor?», preguntó suavemente. Lefebvre se miró los puños, donde un tenue polvo azul se pegaba a la tela. «Así le llamamos tiza francesa. Los porteadores la usan para marcar cajas y paquetes. Me temo que se mancha todo. Un riesgo profesional, ya veo». La señorita Marple se acercó a admirar los diversos marcos expuestos. «¡Son preciosos! ¡Qué artesanía! Gracias, señora. Me enorgullezco de la calidad. Cada pieza se selecciona y autentica con sumo cuidado. ¿Y las molduras? ¿Las haces tú mismo?» «Algunos, sí. Otros los adquiero en ventas de propiedades y subastas. En el tren, creo que mencioné que Monsieur Vane había venido recientemente para admirar mi colección de barnices antiguos y materiales de restauración». «¿Guardas esos materiales?», preguntó Dolly con interés. «Una pequeña colección para mi propio trabajo de restauración. Las recetas de barnices, en particular las antiguas fórmulas de masilla, son muy valiosas para quienes conocen su uso». Señaló los estantes llenos de botellas y frascos. El señor Vane estaba particularmente interesado en una preparación con miel, una antigua técnica para tratar la borrosidad del barniz envejecido.
La atención de la señorita Marple se agudizó, aunque su voz se mantuvo suave. ¿Y adquirió algo de esta preparación? ¿Un tarrito pequeño? Sí. Dijo que tenía un encargo que requería precisamente ese tratamiento. Es muy generoso de su parte, dijo la señorita Marple. Mientras Dolly conversaba con Lefebvre sobre sus clientes de Buenos Aires, la señorita Marple se acercó a la caja a medio llenar. Era una robusta caja de madera forrada de paja y guata. Ya había varios marcos dentro, cuidadosamente envueltos en tela, pero lo que le llamó la atención fue un fajo de periódicos doblado a un lado, probablemente para amortiguar mejor las cosas. Se inclinó ligeramente, sin tocarlo, pero leyendo el encabezado visible en el borde. La edición del Times de Londres y la fecha apenas visible era de 2 días antes. «Inspector», dijo en voz baja. Arnaud se unió a ella, y ella señaló el periódico con un leve asentimiento. Arnaud arqueó ligeramente las cejas. «Señor Lefebvre», llamó. «¿Cuándo empezó a empacar esta caja?» «Ayer por la tarde». «¿Por qué preguntas?» «¿Y el periódico? ¿Dónde conseguiste el periódico inglés en París?» Lefebvre se acercó frunciendo el ceño. «Uso lo que tengo a mano para empacar. Periódicos viejos, revistas especializadas. Ese en particular debe haber estado mintiendo sobre la tienda». «Pero usted vende principalmente antigüedades francesas para clientes sudamericanos», dijo la señorita Marple. «Me parece inusual tener periódicos ingleses fácilmente disponibles». «También tengo clientes ingleses», dijo Lefebvre, pero su tono había perdido algo de seguridad. «Los periódicos se acumulan. No rastreo su origen». Arnaud examinaba la caja con más atención, recorriendo el interior con las manos. «Esto parece inusualmente profundo para ser solo marcos». «Los marcos más grandes requieren profundidad», dijo Lefebvre rápidamente, «y una amortiguación adecuada es esencial para los envíos al extranjero». Pero la señorita Marple había notado algo más. En el banco de trabajo cercano había un bote de pegamento, y junto a él un pequeño pincel con restos secos de lo que parecía yeso en las cerdas. «¿Trabaja usted también con yeso, además de con marcos, señor?», preguntó. «Ocasionalmente para preparar tablas, sellar cantos, nuevamente bastante rutinario en mi profesión». La señorita Marple asintió, archivando la información. Dejó que Dolly volviera a involucrar a Lefebvre en la conversación, mientras ella le susurraba a Arnaud. «Los periódicos del tren», dijo en voz baja. Mademoiselle Marchand habría estado leyendo periódicos ingleses durante el viaje, o quizás alguno de los otros pasajeros dejó alguno. No debería estar aquí en una caja empaquetada ayer, a menos que alguien lo haya traído de ese tren. La expresión de Arnaud era sombría. «¿Crees que está involucrado?» «Creo que las conexiones están aumentando», dijo la señorita Marple. «Pero necesitamos más que tiza azul y un periódico fuera de lugar». Se despidieron, poco después con la garantía de Lefebvre de que permanecería a su disposición si surgiera alguna otra pregunta. Mientras caminaban de regreso al museo, la señorita Marple se quedó pensativa. «Necesitamos ver el espacio de trabajo del restaurador», dijo finalmente. «Si Monsieur Vin obtuvo miel de Lefebvre y la usó para tratar la copia, habrá rastros». El taller de restauración del Louvre olía a trementina y aceite de linaza, aromas familiares que denotaban un trabajo meticuloso y paciente. Mademoiselle Delon los guió, explicándoles las distintas etapas y procedimientos. El señor Vane pudo examinar algunos problemas superficiales en las galerías italianas. Dijo: «Tengo entendido que trabajó aquí varias horas, consultando con nuestro restaurador jefe». La señorita Marple
se acercó al fregadero, donde había cepillos y trapos empapados en frascos en un cubo, esperando a ser lavados. Tras una mirada a Delon pidiendo permiso, comenzó a examinar cuidadosamente los trapos desechados. La mayoría estaban manchados de pintura o barniz, los restos habituales de una restauración, pero un trapo escondido cerca del fondo la hizo detenerse. Lo levantó con cuidado y se lo llevó a la nariz. El aroma era inconfundible: miel, tenue pero presente, mezclada con trementina y algo más. El trapo estaba pegajoso al tacto, y al acercarlo a la luz, pudo ver el tenue residuo dorado. «Esto se ha usado recientemente», dijo mostrándoselo a Arnaud. «Y si no me equivoco mucho, se usaba para aplicar una solución de miel a una superficie pintada». Delon tomó el trapo con expresión preocupada. «No usamos miel en nuestros procedimientos de restauración habituales. Es una técnica antigua, a veces eficaz, pero no forma parte de nuestros métodos actuales». «Sin embargo, alguien lo utilizó aquí», dijo la señorita Marple. «Alguien que tenía acceso a este espacio de trabajo y sabía cómo crear la apariencia de una flor envejecida en una superficie recién barnizada». Miró a los demás con seriedad. «Las piezas se están ensamblando solas. La miel, la tiza, el periódico, el sello de práctica. Cada una por sí sola podría no significar nada, pero juntas empiezan a contar una historia de planificación minuciosa y engaño calculado. ¿Pero dónde está el cuadro ahora?», preguntó Dolly. «Eso es lo que no entiendo. Tanto esfuerzo por robarlo. ¿Pero cómo salió del edificio?». La señorita Marple sonrió levemente. «De la forma más obvia posible, mi querida Dolly, a escondidas, bajo las narices de quienes se encargan de prevenir este tipo de cosas. Debemos recordar que los paneles no se pueden enrollar. Deben transportarse planos, protegidos y con una apariencia completamente inocente». «La cartera», susurró Arnaud. «En efecto», dijo la señorita Marple, «pero primero verifiquemos qué contiene realmente esa cartera». Coartadas por conserje, guía y registrador. El comedor del personal del Louvre ocupaba un espacio en el sótano que evocaba practicidad institucional más que consideración estética. Mesas largas, sillas prácticas y el persistente aroma a café y cassoulet del día anterior creaban una atmósfera muy alejada del esplendor artístico de la superficie. El inspector Arnaud había reunido al personal pertinente, y ahora estaban sentados en diversas actitudes de curiosidad y aprensión. La señorita Marple los observaba con su habitual atención tranquila, notando los pequeños detalles que la gente revelaba sin darse cuenta. «Simplemente intentamos establecer los movimientos de todos durante el período relevante», explicó Arnaud. «Desde el mediodía hasta la 1:00 de ayer, no acusaciones, solo hechos». Gastón, el portero, se removió incómodo en su silla. Era un hombre corpulento, de hombros caídos y la expresión siempre soñolienta de quien trabaja en el turno de noche y nunca descansa del todo. «Estaba en mi puesto, junto a la salida de los copistas», dijo, «igual que siempre. Sello las tarjetas cuando se van. Compruebo que su trabajo coincida con lo que sacan. Es muy sencillo. ¿Y recuerdas haber sellado ayer la tarjeta de la señorita Marchón?». «Sí. Debían ser las 12:20, quizás las 12:25. Tenía una cartera enorme, pesada como siempre. Se burló. Sí, la necesitaba. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero dijo que no. Estaba acostumbrada». «¿Y el sello?», dijo la señorita Marple con suavidad. «¿Lo puso como siempre?». Gastón frunció el ceño. El esfuerzo por recordar era visible en su rostro ancho. «Lo pensé entonces, pero Monsieur Vallée dijo que salió mal. Como al revés. No puedo explicarlo, señora. He sellado 1000 tarjetas, quizá 10.000. Mi mano reconoce el movimiento sin pensarlo.
«Quizás alguien te empujó», sugirió Dolly. «No hay nadie cerca, señora. El pasillo estaba en silencio. Solo estábamos Mademoiselle Marchand y yo». Negó con la cabeza lentamente. «Me preocupa, no me importa decirlo. Me hace parecer descuidado». La señorita Marple hizo una pequeña anotación en el papel que tenía delante. Y antes de Mademoiselle Marchand, salió alguien más durante ese periodo. Una estudiante con su viejo boceto, unos 10 minutos antes. Nadie más, hasta después de la una de Madame Raymond, habló a continuación. Explicó que había estado en su puesto en las galerías, lidiando con las complicaciones habituales que surgían cuando los jóvenes copistas trabajaban en espacios frecuentados por grupos de turistas y admiradores individuales. Esa mañana había una fiesta escolar, dijo secamente. Eran 30 niños de Rouen, entusiastas pero indisciplinados. Pasé la mayor parte del tiempo entre las 11 y el mediodía, asegurándome de que no tocaran las pinturas ni bloquearan la luz del copista. Y al mediodía mismo, preguntó Arnaud. La prueba de alarma estaba programada. Cerré la zona de embarque a las 12:10 y envié a los copistas al embarcadero con sus materiales. Procedimiento habitual cuando el personal técnico necesita acceder. ¿La señorita Marchand también fue al rellano? Claro, estaba trabajando en una copia de Vermeer en esa nave. Llevaba su caballete y su portafolios mientras los técnicos trabajaban. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y su reloj, Madame Raymond? Da la hora con precisión. Las mejillas de la anciana se ruborizaron levemente. Se retrasa unos 5 minutos al día. Todo el mundo lo sabe. Es una broma constante entre el personal que el reloj de Madame Raymond siempre va atrasado. Entonces, cuando usted marcó la cuerda a las 12:10 con su reloj, ¿la hora real podría haber sido 12:15? Es posible. No me fijo en esos detalles. La prueba de alarma fue breve. Eso es lo que importa. La señorita Marple asintió pensativa. 5 minutos podrían no parecer significativos, pero en un robo cuidadosamente planificado, tales discrepancias podían brindar oportunidades cruciales. El conserje, Monsieur Bertrand, era un hombre mayor con porte de militar retirado. Confirmó haber visto a Monsieur Vallet llevando una bandeja de almuerzo de la cocina del personal aproximadamente a las 12:15. Lo comenté porque normalmente el señor Vallet come en su escritorio, dijo Bertrand. Pero ayer fue a buscar su bandeja él mismo. Intercambiamos comentarios amables sobre el clima. Parecía bastante normal, sin prisas ni nerviosismo. ¿Y estás seguro de la hora? Mi reloj está sincronizado con el del inspector del museo. Son exactamente las 12:15. Arnaud tomó nota. Así que Vallet no estaba en su oficina precisamente cuando alguien entró y usó su sello. Así parece, asintió la señorita Marple. El propio Monsieur Vallet estaba pálido y tenso, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Cuando llegó su turno, repitió lo que les había contado antes sobre su rutina de almuerzo, añadiendo únicamente que había estado ausente unos 10 minutos en total. «No vi a nadie sospechoso», dijo. El pasillo que conducía a la cocina del personal estaba vacío, salvo el señor Bertrand. Cuando regresé, mi oficina parecía intacta. La ventana estaba abierta, le recordó la señorita Marple. Sí, pero no le di importancia en ese momento. Era un día caluroso y la oficina puede volverse sofocante. La señorita Marple se dirigió al personal técnico que había realizado la prueba de alarma. Confirmaron que la plataforma había estado sellada desde las 12:10 hasta las 12:25 y que durante ese tiempo nadie había entrado excepto ellos y el inspector, Arnaud. Así que la cronología está clara, dijo Arnaud. Entre las 12:10 y las 12:25, la galería fue sellada.
Mademoiselle Marchon esperaba en el rellano con sus materiales. En algún momento durante este periodo, alguien entró en la oficina de ballet y practicó con su sello. Luego, aproximadamente a las 12:20, Gastón selló la tarjeta de salida de Mademoiselle Marchon, pero sostuvo el sello incorrectamente, creando la impresión al revés. Lo cual Ballet luego refrenda, añadió la señorita Marple, validando la salida a pesar de la irregularidad. ¿Pero quién entró en la oficina?, preguntó Dolly. Y lo más importante, ¿qué había en esa carpeta? La señorita Marple se puso de pie. Creo que es hora de que le hagamos estas preguntas directamente a Mademoiselle Marchon. La cartera con el respaldo falso L. Apartamento de Mademoiselle Marchon ocupaba el último piso de un estrecho edificio en Montparnasse. Las escaleras eran empinadas, de esas que dejaban a los visitantes sin aliento, pero la luz que entraba por la claraboya hacía que la subida mereciera la pena. Ella abrió la puerta con una bata de pintor, y la sorpresa se reflejó en su rostro cuando los vio. «Inspector Arnott, Madame Marple, Lady Bantry», se ruborizó. «¿Pero qué la trae por aquí?» «Unas preguntas, señorita», dijo Arnott. «Nada que la alarme. ¿Podemos pasar?» El apartamento era diminuto pero encantador, repleto de las pruebas de su obra. Había lienzos apoyados en cada pared, algunos terminados, otros simples bocetos. La ventana norte proporcionaba una luz excelente, y debajo se alzaba su caballete con un paisaje a medio terminar. «Siéntense, por favor», dijo Odile, retirando rápidamente los periódicos de las dos únicas sillas. «Disculpen el desorden. ¿No esperaba visitas?» La señorita Marple se acomodó con cuidado, observando atentamente los detalles de la habitación. Allí, en un rincón, estaba la gran cartera de cuero que habían visto en el tren. «Tu trabajo es precioso», dijo Dolly, examinando un bodegón terminado. «Tienes un talento increíble». «Gracias, señora, aunque sobrevivo principalmente copiando a los maestros para turistas y coleccionistas. No es un trabajo glamuroso, pero me da para pagar». Sonrió, pero había tensión bajo la ligereza. «Supongo que se trata del robo. Ya le he contado al museo todo lo que sé, que es muy poco». «Nos interesa su cartera», dijo la señorita Marple con amabilidad, la que trajo del Louvre el día en cuestión. Algo cruzó por el rostro de Odile. Miedo, quizás, o resignación. «Mi portafolio. ¿Pero por qué? Solo contiene mis materiales y trabajos en proceso. ¿Podríamos verlo?», preguntó Arnott. Por un momento, la señorita Marple pensó que la joven podría negarse. Entonces, Odile se acercó a la esquina y trajo la carpeta a la mesa, dejándola con un golpe seco. «Es pesado», observó la señorita Marple, «como usted mencionó en el tren». «Yeso», dijo usted. «Sí, y tablas para montar el lienzo, y a veces el trabajo terminado si lo estoy transportando para un cliente». «¿Podemos mirar dentro?» Las manos de Odile temblaron levemente al desabrochar las correas. El portafolio se abrió y reveló exactamente lo que cabría esperar. Pinceles, pequeños frascos de medio, una paleta y varias tablas cubiertas con lienzo imprimado. Pero la señorita Marple miraba la carpeta en sí, no su contenido. Pasó los dedos por el interior, palpando la estructura. «Tiene una parte trasera abatible», observó, «una idea ingeniosa para darle mayor rigidez. Muchas carteras lo hacen, señora. Protegen el trabajo. En efecto». La señorita Marple examinó el lomo con más atención. El cuero estaba desgastado por el uso, pero en un borde podía ver la línea donde se unían dos piezas, y debajo de este lomo parece haber otra tabla. Un lomo falso, diríamos. El color desapareció del rostro de Odile. Arnott se acercó.
con su interés profesional concentrado. Siguiendo la indicación de la señorita Marple, examinó la construcción con atención. Había pequeños tornillos a lo largo del borde interior, más brillantes que los demás, con menos deslustre. Estos tornillos se quitaron y se volvieron a colocar hace poco. Dijo, «Y mira esto», señaló una esquina donde el cuero se había desprendido ligeramente. Debajo se ve una segunda capa. El lino, un poco más fino que la capa exterior. La señorita Marple sacó su lupa. En la esquina, entre las capas, había una diminuta escama de algo blanco y calcáreo. «Es yeso», dijo en voz baja. «Pero no de sus materiales de pintura, mademoiselle Marchon. Es yeso que se desprendió de algo que se presionó entre estas dos tablas». Odile se hundió en una silla, con la cara entre las manos. Por un instante, el único sonido fue el del tráfico de la calle. «Nunca quise que llegara tan lejos», susurró finalmente. «Debes creerme, Dolly», que observaba con preocupación. Se sentó junto a la joven. «Querida, debes contárnoslo todo. Es la única manera de ayudarte ahora». Odile levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Me dijeron que era para salvar el cuadro, que el Louvre planeaba prestarlo a museos provinciales, donde se dañaría y quedaría mal expuesto. Dijeron que lo estábamos preservando, protegiéndolo del descuido burocrático. ¿Ellos?, insistió la señorita Marple con suavidad. «¿Quién te dijo esto?» «Etienne, Monsieur Vallée, vino a mí hace 3 meses con la propuesta. Dijo que había encontrado compradores que atesorarían la pieza y la guardarían a salvo en una colección privada donde recibiría el cuidado adecuado. Lo hizo parecer noble, como si estuviéramos salvando una obra maestra. ¿Y los demás?», preguntó Arnott. «Vane y Lefebvre. Monsieur Vane creó la copia. Es brillante con las superficies, con las técnicas de envejecimiento. Y Monsieur Lefebvre organizó el transporte. Tiene contactos en Sudamérica, coleccionistas que pagan precios extraordinarios y no hacen preguntas». Se secó los ojos. «Pero fui yo quien tuvo que hacerlo. Mi tarjeta, mi acceso como copista. Me necesitaban». La señorita Marple examinó con más atención el reverso falso de la cartera. El tablero interior estaba en efecto hueco, creando un espacio de unos 2,5 centímetros de profundidad, justo lo suficiente para ocultar un pequeño panel extendido. «Los tornillos de aquí», señaló el latón brillante, «muestran restos de barniz francés. Alguien preparó este espacio hace poco». «Etienne lo hizo», dijo Odile con tristeza. «Hace 2 semanas trajo la carpeta a su taller e instaló el fondo falso. Me mostró cómo funcionaba, cómo encajaría el panel dentro, protegido e invisible. Y el día del robo». La voz de Odile se volvió aún más baja. Durante la prueba de la alarma, Monsieur Vane y Etienne lo habían organizado todo. Mientras Madame Raymond despejaba la sala, cambiaron los cuadros. Vane tenía la copia lista, envejecida con su tratamiento de miel. El original salió del marco con gran facilidad, simplemente girando los tornillos de montaje. Me lo dieron y lo coloqué en la parte posterior del portafolios. «Y luego usted salió por el control de Gastón», dijo la señorita Marple, «con su tarjeta sellada y la firma de Valette como validación». «Sí». Las lágrimas de Odile caían a raudales. «Pero te juro que pensé que estábamos haciendo algo bueno. Etienne dijo que el cuadro sería apreciado, que lo estábamos salvando del descuido institucional. Y en lugar de eso», dijo Dolly con inusual agudeza, «lo estaban robando para obtener ganancias y privando al público del derecho a verlo». Odile se estremeció al oír esas palabras. «Lo sé, ahora lo entiendo. Cuando salí con él, cuando sentí el peso en mi cartera, empecé a dudar. Pero ya era demasiado tarde. Etienne me lo quitó esa noche. Dijo que Lefebvre se encargaría de todo a partir de entonces.
La expresión de la señorita Marple era seria, pero no cruel. ¿Y dónde está el cuadro ahora, mademoiselle Marchand? No lo sé con certeza. Etienne me encontró en un café cerca de la Sorbona. Le di la carpeta, retiró el panel, y esa fue la última vez que la vi. Dijo que cuanto menos supiera, más seguro estaría. Arnaud se levantó bruscamente. Entonces debemos actuar de inmediato. Si Lefebvre está preparando un envío a Buenos Aires, es posible que el cuadro aún esté en su poder. La señorita Marple también se levantó, con movimientos pausados. Mademoiselle Marchand tendrá que acompañarnos. Su testimonio será crucial. Odile asintió derrotada. Tomó su abrigo y se detuvo. Me encantaba ese cuadro, dijo en voz baja. Cada vez que pasaba por delante en la galería, me paraba a mirarlo. La forma en que se movían los dedos de la encajera, tan delicados, tan absorta en su trabajo. Me dije a mí misma que estábamos protegiendo esa belleza. Tiene razón, Lady Bantry. Solo lo estábamos ocultando en la oscuridad. Mientras descendían por las estrechas escaleras, la señorita Marple reflexionó que así solían ocurrir esos crímenes. Buenas intenciones distorsionadas por la avaricia, palabras nobles que enmascaraban deseos egoístas. La joven había sido utilizada, sin duda, pero se había dejado utilizar porque una parte de ella quería creer las mentiras que le contaban. «El cuadro», dijo Dolly al salir a la calle. «¿Lo recuperaremos a tiempo?» «Creo que sí», dijo la señorita Marple, «pero debemos actuar con rapidez, antes de que el señor Lefebvre se dé cuenta de que hemos desbaratado sus meticulosos planes». Carnets y el periódico equivocado él. Regreso a la tienda de Lefebvre se realizó con mucha más urgencia que su primera visita. Arnaud había dispuesto que 2 gendarmes los acompañaran, y su presencia le dio una solemnidad oficial al procedimiento que hizo que incluso Dolly guardara silencio. La tienda estaba cerrada cuando llegaron, pero la autoridad de Arnaud y una llave prestada por el dueño les permitieron entrar. El timbre sonó al entrar, pero nadie salió de la trastienda para recibirlos. «Busquen con cuidado», ordenó Arnaud. «Buscamos un pequeño panel holandés, del tamaño aproximado de un libro y evidencia de su transporte previsto». L'Audiencia d'Hôpital. Gendarmes iniciaron una inspección metódica del local, mientras la señorita Marple volvía su atención a la caja a medio llenar que había observado antes. A la luz del día que se filtraba por los escaparates, su construcción parecía aún más interesante. «Inspector, si tiene la amabilidad de ayudarme». Juntos levantaron los marcos ya embalados y los apartaron con cuidado. La caja parecía bastante común, pero la señorita Marple recorría las paredes interiores con precisión sistemática. «Aquí», dijo de repente, en el lado izquierdo de la caja, a unos 15 centímetros del fondo. Sus dedos habían detectado una costura. Arnaud sacó una navaja y la frotó con cuidado por el borde. Con un suave crujido, un panel se desprendió, revelando una cavidad detrás. El espacio estaba vacío, pero presentaba claras señales de uso reciente. Polvo y virutas de madera cubrían el fondo, y en una esquina había justo lo que la señorita Marple había anticipado: una pequeña escama de yeso y un trozo de papel de etiqueta de museo. El pegamento aún estaba ligeramente pegajoso. «Estaba aquí», dijo Arnaud con satisfacción. «El cuadro estaba escondido en este falso compartimento, pero lo sacaron hace poco», observó la señorita Marple. Examinó los bordes de la cavidad con su lupa. «Miren, rasguños recientes donde se extrajo algo, y este polvo no ha tenido tiempo de asentarse bien». Dolly había encontrado los documentos de envío en el escritorio de Lefebvre.
Los carnets. Solo marcos vacíos, informó. Cuadros vacíos. No dice nada sobre pinturas ni paneles. Una declaración falsificada, dijo Arnaud con gravedad. La aduana la habría aprobado sin inspección. Los marcos vacíos son artículos comunes de exportación y no merecen ninguna atención especial. La señorita Marple examinaba los materiales de embalaje que quedaban en la caja. La paja era bastante común, pero el periódico que le había llamado la atención antes merecía un examen más detenido. Lo levantó con cuidado. The Times, leyó. Edición de Londres de hace 2 días, el mismo día que viajamos en el tren barco. Lefebvre afirmó que utilizaba cualquier papel que tuviera a mano. Recordó Dolly. En efecto, pero este periódico en particular no apareció en su tienda por casualidad. La señorita Marple lo desdobló con cuidado, dejando al descubierto las páginas. Fíjese en el plegado. Lo leyeron en un tren, doblado de esa manera tan particular que se hace cuando hay poco espacio. Y aquí, una leve mancha de café en el borde. Lo levantó a contraluz. Alguien lo trajo del tren y acabó aquí, en la tienda de Lefebvre, usado como material de embalaje. ¿Pero quién? La señorita Marchon viajaba en ese tren, dijo Arnaud, como hicieron Monsieur Vin y el propio Monsieur Lefebvre. Le recordó la señorita Marple. Cualquiera de ellos podría haber comprado o tomado prestado un periódico durante el viaje, pero su presencia aquí sugiere una conexión entre ese viaje y esta tienda. Una conexión que sitúa a alguien en ambos lugares. Uno de los gendarmes gritó desde la trastienda: «Inspector, hemos encontrado algo». Se apresuraron a la oficina privada de Lefebvre, un espacio desordenado que sugería que llevaba registros deficientes, o tal vez varios juegos de libros. El gendarme había descubierto un cajón cerrado con llave en el escritorio, que se vio obligado a forzar. Dentro había documentos que contaban su propia historia. Correspondencia con coleccionistas de Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago. Cartas que hablaban de adquisiciones y piezas especiales en términos que evitaban cuidadosamente mencionar directamente el robo, pero dejaban claro su significado. Y lo más incriminatorio, una fotografía de la encajera de Delft, y con anotaciones de medidas y un precio que dejó a Dolly sin aliento. $50,000, susurró, por ese pequeño panel. Para el coleccionista adecuado, una obra maestra no tiene precio, dijo la señorita Marple. O mejor dicho, exige cualquier precio que el vendedor pueda negociar. $50,000 repartidos entre 3 o 4 conspiradores serían una motivación considerable. Arnaud examinaba otro documento. Se trata de un acuerdo firmado por Lefebvre y alguien con las iniciales EB, con fecha de hace 6 semanas. Describe los términos de la venta de una obra de arte no especificada, con entrega prevista para esta semana. Dijo Dolly. Etienne Valette, sugirió la señorita Marple en voz baja. O también podría representar otro nombre. ¿Cuál era el nombre de pila del señor Vane? Lionel, dijo Arnaud consultando sus notas, pero la V podría significar Vane, sin importar la inicial del nombre. La señorita Marple asintió lentamente. La conspiración involucró con certeza al menos a 3 personas. Valette, que controlaba el acceso y los sellos, Mademoiselle Marchon, que sacó la pintura, y Lefebvre, que organizó el transporte y la venta. Pero el papel de Monsieur Vane seguía siendo poco claro. Él creó la copia, sin duda, utilizando su experiencia con barnices y técnicas de envejecimiento. Pero era un socio de pleno derecho en la trama, o simplemente un artesano contratado. ¿Importa?, preguntó Dolly. «Es muy importante para la justicia», dijo la señorita Marple. «Y es importante para comprender el alcance total de lo planeado». Una búsqueda exhaustiva en la tienda
reveló varios otros artículos de interés, recibos de miel y barniz de masilla, comprados el mes anterior, correspondencia con Vine, discutiendo técnicas de restauración y un plano detallado del ala de Non del Louvre, con ciertas galerías marcadas a lápiz. Pero del cuadro en sí no había ni rastro. «¡Lo ha movido!», dijo Arnaud con frustración. Lefebvre debió darse cuenta de que nos estábamos acercando y lo trasladó a un lugar más seguro. La señorita Marple permaneció inmóvil, con la mirada perdida, pensativa. «O quizás», dijo lentamente, «nunca lo tuvo. Mademoiselle Marchand dijo que le dio la carpeta a Valette esa noche. Él retiró el panel, pero ¿se la dio luego a Lefebvre o la conservó hasta que se terminaron los preparativos? ¿Crees que Valette todavía lo tiene? Creo que debemos considerar todas las posibilidades. El cuadro es tan pequeño que podría esconderse prácticamente en cualquier lugar. Una caja de seguridad, un almacén, incluso detrás de otro cuadro en una casa particular. Donde quiera que esté, los conspiradores planean mantenerlo seguro hasta que la caja de Lefebvre esté a salvo en Buenos Aires, fuera del alcance de la ley francesa. Entonces debemos enfrentarnos directamente a Valette, dijo Arnaud, antes de que tenga tiempo de deshacerse de él en otro lugar. Encontraron a Etienne Valette todavía en el Louvre, trabajando hasta tarde en su despacho, como al parecer era su costumbre, cuando Arnaud y los gendarmes entraron, seguidos de la señorita Marple, Dolly y Mademoiselle Marchand. Su expresión pasó de la sorpresa a la comprensión y finalmente a la resignación en cuestión de segundos. «Bueno», dijo en voz baja, «les nens du veins Kinanda». Odile te lo contó todo. «No todo», dijo Arnaud, «pero lo suficiente. ¿Dónde está el cuadro, señor Valette?» La compostura de Valette se desmoronó. De repente parecía mayor. Las arrugas de su rostro se acentuaron por la derrota. «En mi apartamento. Lo guardaba allí, envuelto en papel sin ácido, extendido entre dos tablas. Me decía que lo estaba protegiendo, que lo mantendría a salvo hasta que se completara la venta». Rió con amargura. La verdad es que no soportaba soltarlo. Cada noche lo desenvolvía solo para mirarlo. Las manos de la encajera, tan perfectas. Me decía que merecía poseer tanta belleza, que mis años de servicio a burócratas desagradecidos me daban derecho a esto. «Pero nunca le perteneció», dijo la señorita Marple con dulzura. «Perteneció a todos los que vinieron a verlo, a deleitarse con su belleza. Usted no lo conservó, Monsieur Valette. Simplemente lo aprisionó en la oscuridad». Valette bajó la cabeza. «Ahora lo sé». Sello, cartón y los dos que amaban demasiado el arte, la pequeña galería del ala de Non se había vaciado de visitantes, y bajo la suave luz de la tarde, la encajera de Delft colgaba de nuevo en su sitio. La pintura había sido recuperada del apartamento de Valette, examinada cuidadosamente por restauradores, y se encontró intacta tras su breve cautiverio. La señorita Marple, Dolly, el inspector Arnaud y Mademoiselle Delon se encontraban frente a él, junto con los 5 conspiradores. Valette, Vane, Lefebvre y Marchand estaban sentados en sillas dispuestas frente al cuadro, mientras 2 gendarmes vigilaban cerca. «Creo», dijo la señorita Marple, dirigiéndose al grupo reunido, «que sería instructivo explicar cómo se planeó y casi se logró este robo. No por dramatismo, sino porque comprender el método puede prevenir crímenes similares en el futuro». Ella se giró para mirarlos, con las manos cruzadas frente a ella. El plan fue concebido por Monsieur Valette, quien había trabajado en el Louvre el tiempo suficiente para comprender sus procedimientos y vulnerabilidades.
sabía cuándo se programaban las pruebas de alarma, cómo operaban los copistas y dónde se encontraban los puntos débiles de la seguridad. Además, estaba en condiciones de manipular registros y validar salidas desde su puesto como registrador adjunto. Valette se quedó mirando al suelo sin decir nada. El señor Valette se acercó a cada uno de ustedes con diferentes incentivos. Continuó la señorita Marple. Al señor Vane apeló al orgullo profesional. Crear una copia tan perfecta que los expertos pudieran ser engañados, al menos temporalmente. Al señor Lefebvre ofreció una ganancia sustancial por la venta a coleccionistas sudamericanos, y a la señorita Marchón le contó una historia de preservación, de cómo salvar una obra maestra del olvido institucional. Hizo una pausa y miró a cada uno de ellos por turno. La preparación llevó meses. Monsieur Vane estudió el original cuidadosamente durante las restauraciones legítimas en el museo. Creó su copia utilizando técnicas antiguas, envejeciéndola con miel y tratamientos de masilla como lo hacían antaño los restauradores. El resultado fue excelente, lo suficientemente bueno como para pasar una inspección superficial, aunque carecía de las imperfecciones orgánicas del original auténtico. Mientras tanto, Monsieur Lefebvre preparó una caja de envío con un compartimento falso, usando su negocio legítimo como tapadera. Y el portafolios de Mademoiselle Marchon fue modificado con un fondo falso, creando un espacio lo suficientemente grande como para ocultar un pequeño panel. El robo en sí se programó para que coincidiera con la prueba de alarma, cuando se sellaron las galerías. Reclutaste a los demás, convenciéndolos de que lo que proponías era, de alguna manera, noble, en lugar de criminal. Valette no dijo nada, pero sus manos temblaron ligeramente. El robo en sí ocurrió durante la prueba de alarma al mediodía, aunque los preparativos habían comenzado mucho antes. Monsieur Vane creó una copia de la pintura, empleando su considerable pericia para envejecerla con tratamientos de miel y masilla, creando la capa que la haría parecer auténtica a simple vista. Entendía de superficies y barnices y usó ese conocimiento para engañar. Vane se removió en su silla. «Creé una obra de arte», dijo con frialdad. «La copia era digna de un museo». «Inventaste una mentira», dijo Dolly con aspereza. «Hay una diferencia». La señorita Marple continuó. «Mientras sellaban la bahía para la prueba de la alarma, usted y Monsieur Valette retiraron el panel original de su marco. Los botones giratorios lo simplificaron bastante, pero necesitaban una forma de transportarlo con seguridad, y para ello necesitaron a Mademoiselle Marchon. La voz de Odile era apenas un susurro. «Me dijo que lo estábamos guardando». «Sí». Los hombres que cometen delitos suelen contarse a sí mismos y a los demás historias tan convenientes. El tono de la señorita Marple era amable, pero firme. Su portafolios fue modificado con un lomo falso, creando un espacio hueco lo suficientemente grande como para ocultar el panel. El día del robo, recibió el cuadro durante la confusión de la prueba de alarma y lo guardó en su portafolios. Luego salió por la salida correcta, con su tarjeta sellada por Gastón. «Pero el sello estaba al revés», dijo Delon. «Sin duda, eso debería haber levantado sospechas. Al contrario, pretendía que pareciera un simple error, uno que el señor Valette pudiera validar con su firma. Había practicado usando el sello boca abajo en su papel secante.
por lo que su mano lo sujetó incorrectamente al sellar la tarjeta. El sello invertido, refrendado por el propio registrador adjunto, parecía un pequeño error administrativo más que una prueba de robo. Arnott asintió lentamente. Y quizá nunca nos hubiéramos dado cuenta si no hubieras señalado la imagen reflejada en el papel secante y las marcas de práctica en el paño de secado. Los detalles siempre cuentan la historia, dijo la señorita Marple. Las fibras de lino pálido en los tornillos del marco que quedaron al usar un soporte temporal durante el cambio. La línea de goma arábiga en el soporte permanente, donde alguien lo selló para que pareciera oficial. El residuo de miel en un trapo en el fregadero del restaurador donde Monsieur Van trató su copia. La tiza azul en el puño de Monsieur Lefebvre por manipular cajas. El periódico inglés de nuestro tren flotante, usado como material de embalaje en una tienda que supuestamente no tenía relación con ese viaje. Cada detalle por sí solo podría no significar nada. Juntos revelan la verdad. Lefebvre habló por primera vez, con su aire cortés quebrado. No le hicimos daño a nadie. El museo tiene seguro. El cuadro habría ido a parar a un coleccionista que lo atesoraría como es debido, no a prestarlo a galerías de provincias donde los escolares podrían dañarlo. Perjudicó a todos los que vienen a este museo con la esperanza de ver esta pintura, dijo la señorita Marple, y había firmeza bajo la dulzura. Perjudicó al arte mismo al tratarlo como una mercancía para esconder en una bóveda privada, y perjudicó a sus cómplices, en particular a Mademoiselle Marchand, al convencerlos de que el robo podía ser de alguna manera noble. Se volvió hacia Odile con la expresión suavizada. ¿De verdad amas este cuadro? Creo que eso, en cierto modo, entristece tu traición. La belleza no necesita ser poseída, querida. Necesita ser compartida para ser vista, para alegrar a tantos corazones como sea posible. Al intentar ocultarla, negaste su propósito mismo. Odile se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaron. El plan casi tuvo éxito, continuó la señorita Marple. El cuadro habría sido escondido en el cajón de Monsieur Lefebvre, oculto en un compartimento falso y enviado a Buenos Aires bajo un cargamento que declaraba solo marcos vacíos. Una vez en Sudamérica, habría desaparecido en una colección privada, perdido para el mundo quizás para siempre. «Pero te fijas demasiado», dijo Fallet con tono apagado. «Las pequeñas cosas que creíamos que nadie vería». «Siempre hay alguien que ve», dijo la señorita Marple. «Eso es lo que olvidan los criminales. Se centran en los grandes engaños y pasan por alto las pequeñas verdades que los delatan. Una cartera que pesa demasiado, un sello mal colocado, un periódico fuera de lugar, miel donde no debería estar». Arnott se puso de pie, con expresión seria. «Señor Vallet, queda arrestado por robo y conspiración. Mademoiselle Marchand, se tomará nota de su cooperación, pero usted también deberá enfrentar cargos». Mientras los gendarmes avanzaban, Vane habló de repente. «Nunca lo quise para mí. Quería tener la perfección en mis manos, estudiarla, entender cómo se hacía. ¿Tan terrible es eso?» «Sí», dijo la señorita Marple simplemente, «porque la perfección no está hecha para ser conservada. Está hecha para ser presenciada, admirada y luego liberada para que otros puedan tener su turno». Confundieron amor con posesión, y esa confusión los trajo a todos aquí. Cuando se los llevaron,
La señorita Marple permaneció sentada un momento, contemplando el cuadro. La encajera se inclinaba sobre su labor, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor, absorta en el eterno presente del arte. «Bueno», dijo Dolly finalmente, «ya está. ¿Comemos nuestros pasteles franceses ahora? Creo que nos los hemos ganado». La señorita Marple sonrió. «Los pasteles estarían deliciosos, Dolly, aunque confieso que también me alegrará volver a Saint Mary Mead. París es hermoso, pero es bastante agotador perseguir criminales por allí». Mademoiselle Delon los acompañó hasta la entrada de la galería. «Madame Marple, no puedo agradecerle lo suficiente. El cuadro está a salvo. Los ladrones han sido atrapados. Ha salvado al museo de un terrible escándalo». «El inspector Arnott merece el crédito», dijo la señorita Marple con suavidad. «Solo noté algunas pequeñas inconsistencias». «Eres demasiado modesto. Sir Henry tenía toda la razón sobre tus habilidades». Delon dudó. «¿Puedo preguntar qué te hizo sospechar? ¿Cuándo supiste que algo andaba mal?» La señorita Marple reflexionó. «En el tren, creo, cuando la hermana Bernadette comentó que el portafolios de Mademoiselle Marchand pesaba un bledo. Lo dijo a la ligera, pero era cierto. El portafolios era demasiado pesado para un simple material de arte. Y luego estaba la conversación sobre los paneles que no rodaban, sobre los copistas que entraban y salían como pan de un horno, sobre los cierres al mediodía y los sellos. Cada dato parecía inocente, pero en conjunto sugerían un método. Y lo recordaste todo. He descubierto que en la vida, como en el trabajo detectivesco, siempre son los pequeños detalles domésticos los que más importan. Las grandes teorías están muy bien, pero al final es el sello al revés, el puño con tiza, el periódico equivocado lo que revela la verdad». Salieron a la tarde parisina, con el sol otoñal cayendo oblicuamente sobre el Sena. Dolly tomó del brazo a la señorita Marple con satisfacción. «Crimen y pasteles», anunció. «Unas vacaciones perfectas. Aunque la próxima vez, Jane, ¿podríamos ir a algún lugar donde la gente se porte bien?» «Dudo que exista tal lugar, Dolly», dijo la señorita Marple con una suave sonrisa. «Pero sin duda podemos intentar encontrarlo». Y mientras se alejaban del Louvre, en busca de una pastelería que, según Dolly, servía los mejores éclairs de París, la señorita Marple reflexionó sobre que, si bien los métodos del crimen podían variar desde Saint Mary Mead hasta los grandes museos del mundo, la naturaleza humana se mantenía notablemente constante. La gente se convencía de que el mal era correcto, de que el robo era preservación, de que la posesión era amor. Pero al final, la verdad siempre emergía, revelada no por grandes gestos, sino por los pequeños y reveladores detalles que inevitablemente dejaban tras de sí. La encajera permanecería ahora en su galería, a la vista de todos los que vinieran a verla. Y eso, pensó la señorita Marple, mientras seguía a Dolly a un encantador café con una ventana llena de pasteles, era exactamente como debía ser. El fin.